Hola con todos. Este es un video donde se va a explicar hacer una introducción acerca de NC3, cuál es su funcionamiento. Algunos de los aspectos que vamos a hablar son los siguientes: un poco de historia, los modelos de simulación, los scripts de simulación en NC3. Vamos a definir una red en NC3, vamos a hablar de cuáles son esas aplicaciones que ya tenemos predefinidas y que las podemos usar para hacer una simulación. Vamos a ver también cuáles son algunas formas de tomar medidas de una red dentro de NS3 y vamos a explicar brevemente una red simple, una red de conexión punto a punto. Luego hablaremos de cómo integrar un módulo de enrutamiento estático usando, bueno, para aplicaciones de NAT, ¿ya? Usando enrutamiento estático, y también vamos a conversar de un ejemplo ya más concreto donde se habla de enrutamiento adicionando nateo con la tecnología Ethernet, es decir, con el acceso múltiple por sensado de portadora, Carrier Sense Multiple Access con conexión punto a punto. Ya los siguientes puntos de LTE los revisaremos más adelante en otro video, ¿sí? Vamos a ver hasta el punto 9 en esta ocasión. En cuanto a historia, este tipo de simulador tiene algunos predecesores desde el año 89. Luego apareció el NC1 en el año 95, el NC2 se sigue utilizando hasta la actualidad, y el NC3 es que es uno de los más utilizados y de los que más se entrega soporte en la actualidad, más actualizaciones, se añaden más módulos. Usuarios en GitHub, por ejemplo, crean más módulos para NC3, módulos que permiten hacer conexiones de otros tipos de tecnologías como LoRa o como Zigbee u otras redes de área amplia de bajo consumo de energía. En cuanto a los modelos de simulación, el modelo de simulación básico contiene el core del simulador o el core de la simulación. Contiene también los nodos. ¿Qué son los nodos? El nodo es cada entidad física individual en la red, ¿no? Ese nodo puede ser un smartphone, puede ser una computadora, puede ser, por ejemplo, una mota en una red de sensores inalámbricos. Bueno, en nuestro caso, ese nodo será un smartphone, un equipo de usuario, ¿no? Network devices, como se comenta aquí, o los dispositivos de red. ¿Qué son los dispositivos de red? Dice, son las entidades locales en los nodos que contienen todo el stack de comunicación. Estos network devices hay que tener en cuenta que es como hablar nosotros eh, del dispositivo de red o de la interfaz de comunicación Ethernet que tenemos en nuestro computador para poder conectar un cable Ethernet, o la interfaz de comunicación inalámbrica que puede ser para Wi-Fi, ¿no? Es un dispositivo de red Wi-Fi. Básicamente, nosotros tenemos cada uno de estos en nuestra computadora. Entonces, lo que vamos a hacer es simular ese network device o dispositivo de red que permite establecer esa conexión de los nodos con un medio para enviar datos hacia otro dispositivo o hacia Internet. Bien, hablemos también del medio. El medio puede ser un medio físico o un medio inalámbrico. Un medio físico que puede ser fibra óptica, que puede ser cable coaxial. Bueno, esto ya lo vamos modelando dependiendo de las condiciones para cada uno de los medios. La aplicación, ¿a qué nos referimos con la aplicación? En la aplicación nos referimos a la comunicación, perdón, al tipo de envío de datos que vamos a generar a nivel de capa de aplicación. ¿Para qué qué nomás se puede utilizar? Por ejemplo, una aplicación que envíe datos simplemente para hacer un ping, ¿no? Un ping entre dos dispositivos. O puede ser una aplicación que permita verificar cómo se envía datos cada cierto tiempo de un nodo en una red de sensores inalámbricos. Bien, también dice, tenemos algunas opciones para poder implantar en los nodos. ¿Cómo qué? Como modelos de movilidad, como modelos de energía, como modelos de propagación. Los modelos de movilidad es un modelo que podemos integrar dentro de nuestra simulación para poder describir cómo es que se mueve el equipo de usuario dentro de una red. O también el modelo de energía, podemos incluirlo dentro de nuestra simulación para poder describir cuál es el consumo y cómo se comporta el consumo de energía de cada equipo de usuario dentro de la red. O un modelo de propagación que puede determinarme a mí cuál es el modelo de propagación más adecuado
para el tipo de simulación o para el tipo de escenario que yo estoy intentando simular, ¿no? Esto me va a mí, esto me va a mí a permitir acercarme más a la realidad de la simulación de esa, en nuestro caso, de esa red móvil, ¿no? Bueno, cada elemento que hemos estado mencionando tiene distintas entidades de simulación o distintas dependencias, ¿no? Hay varios archivos .h de los cuales depende nuestra simulación y nosotros vamos a ir añadiendo las librerías que sean necesarias, dependiendo del tipo de simulación, ¿ya? Por ejemplo, si simulamos en algún momento una red Wi-Fi, nosotros tendremos una librería de tipo Wi-Fi.h que tenemos que incluir al inicio en el encabezado dentro de los datos. Luego, si, por ejemplo, tenemos que simular una red que utilice comunicación Ethernet, entonces tenemos que incluir una librería llamada csma.h para poder hacer esa simulación. Y así vamos a ir viendo un poco todo este tema. Bien, aquí tengo una explicación más fácil acerca de lo que he comentado anteriormente. Supongamos que tenemos uno, dos, tres, cuatro nodos. El primer nodo que tenemos en la parte izquierda va a ser nuestro primer nodo. Este nodo tiene dos network stacks o dos network devices, lo que había comentado, dispositivos de red. Imagínense que solo por hacer algo muy general, imagínense que es un dispositivo o un nodo, un computador que tiene dos dispositivos de red para poder conectar cable Ethernet, ¿sí? Que no es común, pero imagínense, simplemente es un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que esta es una conexión con cable Ethernet, aquí con un conector RJ45, y esta es otra conexión con cable Ethernet con otro conector RJ45. Entonces, esta es mi tarjeta de red. ¿Ya? Mi tarjeta de red Ethernet y esta es otra tarjeta de red Ethernet. Cada una de estas tarjetas de red Ethernet necesitan tener asociadas a ellas un medio de comunicación para poder establecer comunicación. Bueno, en este caso, esta tarjeta o este network stack con este otro nodo y este otro network stack, como se está indicando aquí, el medio de comunicación. Aparte de eso, cada network stack, ¿ya? Necesita tener asociada una IP y a esto una aplicación. Luego, cada network stack a través de su IP permite establecer una conexión con otra red, con otro nodo, mejor dicho, con otro nodo, bueno, en este caso con una IP dentro de la misma red, ¿no? Esta IP que va a estar asociada con este network stack tendrá la misma IP, bueno, no la misma IP, sino está dentro de la misma subred de esta otra IP asociada a este network stack. Y luego en este punto estamos viendo aquí justamente una conexión hacia otra red, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en este nodo puede que haya un enrutamiento estático, ya que este network stack está asociado a esta otra IP directamente por un medio. Y esto podría estar representando una subred, ¿ya? Esto de acá podría estar representando otra subred y esta de aquí otra subred. Entonces, esta, esta subred necesita, para establecer conexión con esta otra, necesita hacer enrutamiento. En este caso es un indicativo simplemente de un enrutamiento estático. ¿Sí? Luego enrutamos aquí hacia esta otra red y aquí también tengo que tener asociado un network stack y un medio. Y al final, aquí también otra aplicación. En este nodo, como se puede ver aquí, simplemente es un router, porque no tiene asociada una aplicación. Este es un ejemplo claro de un nodo que es un router, ya que no tiene asociada una aplicación. Pero por acá sí tenemos un nodo que puede ser un equipo de usuario final o un computador que tiene asociada una aplicación. Algunas características del script de simulación de NC3 es que es programación en C++, que describe el escenario de simulación. También se describe los elementos que he comentado anteriormente, los nodos, los network devices, las aplicaciones, los diferentes medidas o formas de medir los KPIs o los indicadores de performance de la red.
Para poder simplificar el procedimiento de programación dentro de NS3, nosotros utilizamos unos helpers, ¿sí? Utilizamos helpers. Entonces, estos helpers ya tienen, ya tienen configurados o ya tiene preconfigurado cuáles son algunos de las clases y los objetos asociados a diferentes clases para poder llamar a una función o para poder llamar a un parámetro que yo quiero medir o un parámetro que quiero modificar como variable, ¿no? Dentro de NS3. Entonces, nosotros así podemos ir configurando cada uno de estos parámetros con respecto a los helpers que estemos utilizando. Por ejemplo, tengo un helper para una conexión punto a punto. Tengo un helper para poder establecer el stack IP. Tengo otro helper para poder asignar las direcciones IP. Tengo otro helper para las aplicaciones. Tengo otros helpers para poder asociar una, un network device con con un nodo o con un dispositivo en la red, ¿sí? Bien, también, como comentaba, los helpers contienen algunos valores ya por defecto de diferentes parámetros, ¿no? También otra cosa importante de NS3 es que tenemos distintos ejemplos, ¿ya? Un conjunto de ejemplos que nos pueden ayudar bastante para poder un poco chequearlos y revisar si estamos haciendo bien nuestros cambios a la configuración que tengamos que realizar. Y en caso de que tengamos algún error por ahí un poco imperceptible, podemos ir a alguno de estos ejemplos y revisar cómo están diseñados y así también nosotros irnos basando en estos para poder hacer nuestro propio script. Ok, aquí hay una descripción de cuál es el proceso para poder crear una simulación. Entonces, ¿qué hacemos primero? En cuanto a los nodos, lo que primero tenemos que hacer es crear y almacenar los nodos en contenedores. Inicialmente, estos contenedores que nosotros creamos están vacíos. Por lo tanto, nosotros luego tenemos que asociar los nodos que hemos creado con los contenedores. Ya vamos a ver de qué se tratan estos contenedores. Ya, luego de esto nosotros tenemos que crear el network device o el dispositivo de red, ¿sí? A través del helper que nos permita eso, ¿ya? Y estos network devices son instalados en los nodos, lo que estaba comentando hace un momento. Los network devices son instalados en los nodos y luego a estos network devices tenemos que asociarles un stack de protocolo IP para a través de esto poderles asociar una dirección IP a cada uno de estos network devices. Finalmente, nosotros pasando a la parte final, tenemos la aplicación. Nosotros también incluimos una aplicación a través de los helpers. Dice, creamos e instalamos la aplicación en la red, en los network devices, a través de los helpers. Distintas aplicaciones que ya vamos a ver dentro de poco. Y finalmente, los outputs o salidas de nuestro sistema. ¿Cuáles son los outputs o salidas? Esos métodos para obtener las medidas, para tomar medidas o trazas de mi red. Entonces, este es el procedimiento. Vamos a ver aquí una ilustración de este procedimiento. A través de los helpers, nosotros definimos cuáles son podemos hacer configuraciones de parámetros para cada uno de las partes dentro de la red. Entonces, por acá tenemos los nodos, ¿ya? Tenemos dos nodos. A esos nodos lo que tenemos que hacer es instalar estos network devices. En estos network devices lo que tenemos que hacer es configurar ciertos parámetros por ejemplo, de las direcciones IPs. Tenemos que configurar también la aplicación y más, ¿no? Entonces, luego estos network devices los introducimos o los asociamos, mejor dicho, a cada uno de estos nodos. Los instalamos en cada uno de esos nodos y a continuación, nosotros establecemos un medio para estos dos nodos. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cuál va a ser ese medio? ¿Ya? Si es una comunicación punto a punto, será por cable, podría ser por cable Ethernet. Entonces tendremos que asociar a ellos un helper que me describa los parámetros de una conexión a través del protocolo PPP
con CSMA, ¿no? Con acceso múltiple por sensado de portadora. Para las direcciones IPs, ya más específicamente hablando, nosotros asociamos las direcciones IPs para cada uno de los network devices, como había comentado anteriormente, ¿ya? Y luego, bueno, a través de un helper que permite entregar o asignar el stack IP, ¿sí? Todo el stack IP. Y luego otro helper que permite asignar las direcciones IPs. Asignamos direcciones IPs para en el mismo rango de la subred para estas dos net devices y otras para estas dos net devices. O sea, esta es una subred y esta es otra subred. Una vez que tenemos asignadas direcciones para diferentes subredes, nosotros para que se puedan conectar, por ejemplo, este nodo con este otro nodo a través de este nodo central, necesitamos asignar o utilizar un helper que permita hacer enrutamiento. ¿Dónde vamos a hacer el enrutamiento? Entre estos dos net devices, dentro de este nodo. Bien, bueno, con esto comentar también cuáles son algunas de los tipos de redes que se soportan en S3. Son, por ejemplo, redes LTE. Nosotros lo que vamos a hacer más adelante es simular redes LTE, redes Wi-Fi, redes que utilicen el método de acceso CSMA. También las Long Range Wireless Personal Area Network, ¿sí? Redes de área personal inalámbricas de, de baja tasa de transferencia de datos, low rate, ¿no? También tenemos LP1, algunas LP1s como la que mencionaba al inicio, LoRa, que son las Low Power Wide Area Network o Wide Area Network, que son las redes de área amplia de bajo consumo de energía, las redes de comunicaciones punto a punto, redes de tipo Wave, también WiMAX, tecnología WiMAX, podemos hacer simulaciones de estas redes de estas tecnologías de acceso radio y algunas más que no se mencionan aquí. En cuanto a direccionamiento IP, podemos utilizar IP versión 4 o IP versión 6. En cuanto a enrutamiento, también podemos utilizar diferentes tipos de enrutamiento, estático y dinámico, como con con OADV, con DSR, con OLSR, con RIP, que estos son algunos de los protocolos más famosos, ¿no? De redes de computadoras, de los más famosos de redes de computadoras, de RIP, RIP versión 2, OLSR y más. Y estos algunos bastante famosos también para enrutamiento en redes de sensores inalámbricos, OADV y DSR. Algunos basados en vector distancia y otros basados en estado de enlace. Bien, entonces vamos a ver el procedimiento eh, de, bueno, un poco comentando, ya me quería pasar a la parte del código, pero bueno, comentemos un poco más acerca de cada uno de las aplicaciones, ¿ya? De las definiciones de estas aplicaciones. Nosotros las aplicaciones las configuramos a través de un helper, como había comentado, configuramos los parámetros, configuramos el evento y luego instalamos dentro de los nodos. Algunas de las aplicaciones que se soportan. On-Off Application, una aplicación que permite hacer entrelazado de paquetes o, o envío de paquetes entre momentos de silencio y momentos de envío, ¿no? Por eso se llama On-Off Application. ¿Y en qué se puede utilizar ese tipo de aplicación? Para redes de sensores inalámbricos. Un Packet Source Link, este es otro tipo de aplicación que permite recibir de forma periódica paquetes, transmitir y recibir de forma periódica paquetes. También tenemos el que les había comentado, el típico PIN para poder comprobar una conexión entre dos dispositivos o, bueno, en este caso entre dos nodos a través de IP versión 6 o IP versión 4. Tenemos el UDP Echo, que este lo vamos a utilizar para poder hacer algunos ejemplos. Es un eco que se envía para poder ver si hay una conexión hacia un servidor. Esto se lo hace a través de UDP. También hay el UDP Client Server, que en cambio es un cliente genérico, es una conexión genérica entre un cliente y un servidor que utiliza el protocolo de transporte UDP. También tenemos otro de ejemplo que es el Bulk Send. En cambio, este hace una simulación de una transmisión de datos utilizando un método de bufferizado full, o full buffer.
¿ya? Es un método de bufferizado, tomando en cuenta que el buffer está totalmente lleno todo el tiempo. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones, ejemplos de tomas de medidas. Bueno, ¿qué nomás podemos, el más o lo que nosotros vamos a utilizar en realidad por ahora son trazas, ¿no? Vamos a obtener trazas a partir a partir de Wireshark, ¿no? Entonces, vamos a generar algunos archivos de Wireshark para poder saber cuál es el envío, cómo se ha generado ese envío de datos, el tiempo que se ha tardado y más parámetros que nosotros podemos obtener en Wireshark y así saber cuáles son las medidas o cómo podemos tomar medidas a partir de esto. ¿Ya? También otras formas, bueno, aquí estaba comentando las trazas .pcap, que son las que se puede utilizar con Wireshark, y también podemos extraer información a través de un aplicativo llamado el Flow Monitor o monitor de flujo. Ese monitor de flujo a mí me entrega, por ejemplo, datos de throughput en una red, datos de throughput, datos de retardo, ¿sí? Datos de paquetes enviados, paquetes recibidos para poder sacar un parámetro como el DER, que es el Data Extraction Rate, que es la tasa de paquetes entregados con respecto a perdón, sí, de paquetes entregados con respecto a los paquetes enviados, ¿ya? Bueno, en realidad, por lo pronto nosotros vamos a ver las trazas .pcap, son las que de las cuales nos vamos a servir para poder hacer algunos ejemplos. ¿Cómo se toman medidas? Aquí hay un ejemplo de lo que se hace. Se hacen callbacks desde diferentes puntos. En capa de aplicación, se hacen callbacks desde el stack de protocolo IP o la asignación de direcciones IPs y se hacen callbacks también dentro del net device. Y a partir de esto se extraen datos a archivos, por ejemplo, CSV, en los callbacks que se hace en capa de aplicación, se generan archivos CSV y en los callbacks que se hacen para los otros elementos dentro de una simulación de NS3, también se hacen callbacks y se extraen otros tipos de magnitudes o otros tipos de indicadores de performance. Ya, aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a consumo de energía. También me estoy refiriendo bueno, throughput también se extrae en capa de aplicación, pero se puede extraer throughput en capa MAC o en capa RLC. Entonces se lo hace a través de otros tipos de callbacks que pinchan por aquí para poder extraer esos datos. Ya, también hay cómo hacer medidas o sacar medidas por ejemplo, de delay en comunicaciones entre diferentes elementos dentro del mismo nodo, ya entre capa de aplicación y el stack de protocolo IP, por ejemplo, o entre el dispositivo de red y la capa de aplicación. Esto es un ejemplo ya de una conexión PPP. Sí, eso es lo que vamos a hacer más adelante. En una conexión PPP, nosotros tenemos dos nodos conectados a través de un enlace punto a punto y enviamos los datos en el tiempo T1 y los datos al nodo 2 deberían llegar en el tiempo T2 o en el tiempo T1 más una diferencial, ¿no? Entonces, en todo esto, nosotros tenemos un delay. Para poder medir o esa medida de delay se obtiene a través de uno de estos callbacks. Ahora, vamos a mostrar a nivel de código el ejemplo que se ha comentado. Primero creamos dos nodos. ¿Cómo creamos dos nodos? A través de esta pequeña sección de códigos. Creamos los con, con la clase node container, ¿sí? Definimos una variable llamada nodes, perdón, definimos el objeto llamado nodes y luego con nodes llamamos a create, ¿sí? Con create creamos los dos nodos que están aquí. Luego necesitamos crear dos dispositivos o network devices para comunicación punto a punto e instalarlos en ellos a los nodos creados anteriormente. ¿Cómo hacemos esto? Creamos los network devices
Primero definimos el tipo de conexión que vamos a utilizar. Es una conexión punto a punto, entonces lo hacemos con este point-to-point helper. Damos un nombre, PPP. Luego de esto definimos el contenedor Net Device Container y también damos un nombre Devices. Entonces, en Devices nosotros vamos a contener la información asignada a los nodos a través de una comunicación punto a punto. Entonces, utilizamos el nombre definido anteriormente en el objeto PPP. Usamos la función install y instalamos la comunicación punto a punto en los nodos definidos anteriormente. Y todo esto almacenamos o asociamos, mejor dicho, en los devices, al Network Device Container. Seguido de esto, necesitamos hacer la instalación del protocolo IP o del stack de protocolo IP y luego hacer la configuración de las direcciones IPs. Entonces, lo primero vamos a hacerlo a través de lo que se comenta al inicio, el Internet Stack Helper. Utilizamos este helper con el objeto stack y luego a través del objeto stack llamamos a la función install e instalamos el stack de protocolo IP en los nodos anteriormente definidos. ¿Cómo definimos las redes o subredes que vamos a utilizar? El direccionamiento. Tenemos otro helper llamado, en este caso es IP versión 4. IP versión 4 address helper. Igual creamos un objeto llamado address y también necesitamos utilizar o definir las interfaces para conexión a direcciones IP versión 4. Entonces aquí creamos una interfaz llamada IP versión 4 Interface Container, le asignamos un nombre llamado interfaces, puede ser cualquier otro nombre, puede ser sin problema interfaces interfaz en español. Y luego de esto, lo que hacemos es seleccionar cuál es el rango de direcciones IP o la subred que vamos a utilizar y la máscara de subred. Y seguido de esto hacemos la asignación. En interfaces hacemos la asignación de las direcciones IP para cada uno de los dispositivos. ¿Ok? Seguido de esto hacemos la configuración de las aplicaciones. En este caso, lo que estamos utilizando, lo que se usa aquí es un on-off helper, dice. Un on-off helper para enviar información de una aplicación, un sender app. Entonces aquí estamos haciendo esa definición. Por un lado, lo que necesitamos definir es el sender y por otro lado el receiver dentro de la aplicación. Un nodo va a ser de enviador o de sender y el otro va a ser de receptor. Entonces al inicio definimos primero eh, qué tipo de protocolo en capa de transporte vamos a utilizar, como en este caso es el protocolo UDP. Definimos también con esta función llamada UDP Socket Factory, definimos cuál es el protocolo en capa de transporte que estamos utilizando. Luego de esto eh, vamos a definir como otro de los parámetros a nivel de capa de transporte, necesitamos definir el puerto. Entonces el puerto que vamos a utilizar es el puerto 9 para enviar datos ¿de quién? Del nodo 1, ¿sí? Para enviar datos del nodo 1 vamos a utilizar el puerto 9. Más abajo tenemos algunos atributos para definir o para asignar en el sender app, ¿sí? ¿Qué atributos son? El primero es el packet size o el tamaño de paquete y el segundo es el max bytes o el número máximo de bytes que vamos a enviar. Entonces, en el primero dice que el tamaño máximo del paquete es de 1024 bytes y el los max bytes, el número máximo que vamos a enviar es 1024. Es decir, el tamaño de paquete es igual al max byte que estamos utilizando. Y luego en el receiver, algo parecido. Igual definimos cuál es el capa de transporte, la función que vamos a utilizar es UDP Socket Factory. Y aquí en cambio decimos que vamos a recibir a través del puerto 9, a través del puerto 9 vamos a recibir los datos entregados por este sender. Bien, también aparte de esto nosotros necesitamos instalar tanto la información del sender app como del receiver app, necesitamos instalarla en los nodos. En el nodo 0 instalamos la información que se ha descrito para el sender y en el nodo 1 instalamos la información
que se ha descrito para el receiver. Ojo con esto, el nodo 0 y el nodo 1 están describiendo los dos nodos dentro de la red, ¿ya? Nosotros nos vamos a referir al primer nodo en la red como nodo 0, ¿ya? Siempre nos vamos a referir al primer nodo en la red como el nodo 0, pero al momento de crear, retrocedo un poco en los ítems, al momento de crear los nodos, nosotros siempre vamos a poner aquí el número de nodos que queremos crear, ¿ya? Entonces, si ponemos nodes.create 2, estamos creando el nodo 0 y el nodo 1. Y por acá, en cambio, necesitamos llamarlos estos nodos con su número, el 0 o el 1. Entonces, en estas secciones también estamos definiendo algunos atributos de envío de la información y de recepción de información. Entonces, el sender va a iniciar el envío de datos en el segundo 3 y va a parar el envío de datos en el segundo 5. En cambio, el receiver va a iniciar la recepción de datos en el segundo 1 y va a parar la recepción de datos en el segundo 5. Todo esto podemos definir para luego, a través de los callbacks, poder recibir o mostrar esta información por la línea de comandos a través de logs o también para guardar esta información en un archivo .pcap, ¿ya? Y finalmente hay una sección dentro del código que permite hacer la simulación o permite iniciar la simulación y luego terminar la simulación, ¿ya? Y liberar la ROM o la VROM dentro del dispositivo que estemos haciendo la simulación para poder hacer otra simulación a continuación, ¿ya? Entonces, estas dos líneas de código siempre van a encontrar al final de una simulación. Y enseguida de esto, solo para tener una idea, esto es lo que podríamos obtener si hacemos la simulación. Este es un ejemplo nada más, ¿ya? Ya luego veremos cómo ejecutar cada uno de estos. Por ejemplo, dependiendo de dónde se encuentre ubicado la carpeta que ustedes, bueno, el archivo que ustedes van a simular, normalmente el archivo que tienen que simular tiene que estar ubicado en la carpeta Scratch, ¿sí? Entonces, si ustedes se ubican se ubican justo antes de la carpeta Scratch y lo que van a hacer es dar un espacio y escribir ./waf espacio guión guión run o run, dan un espacio y ponen Scratch sin necesidad de las comillas, dependiendo de en dónde se encuentren ubicados, sin necesidad de las comillas, Scratch slash el nombre del archivo que tienen que simular. Luego dan Enter y en ese momento se empieza a compilar ese archivo y los que tengan dentro de esta carpeta, no solo este, sino que también se comprueba a los demás que tengan en la carpeta y al final aquí les va a salir un mensaje que dice, bueno, que a través de un archivo .py llamado build.py, se ha generado la simulación y se ha finalizado, finish successfully, ¿sí? Entonces, si le sale Finish Successfully es porque se ha generado bien la simulación y al final estos son logs que se obtienen a partir del código que se ha descrito. Entonces dice aquí packet send at, se ha enviado el paquete al segundo 3.01638 y se ha recibido el paquete al segundo 3.27371. ¿Cuál ha sido el delay? 0.257324 segundos. Ese ha sido el delay que hemos obtenido al enviar los datos desde este sender hasta este receiver, del nodo 0 al nodo 1, ¿no? Esto es un ejemplo básico, es un ejemplo básico de simulación dentro de NS3. Ahora vamos a un poco a hablar acerca del NAT. Bueno, esta parte es necesaria cuando tenemos dos redes, cuando tenemos un caso en el cual, por ejemplo, tres nodos, el nodo central que es el router y un nodo que esté en una red interna y otro nodo que esté en una red, por ejemplo, en otra red, ¿no? En una red externa. Entonces, para poder enviar los datos a través de esto necesitamos utilizar Nateo para poder establecer una conexión entre una LAN y una WAN. Esto es un ejemplo. Supongamos que tenemos un nodo 1, un nodo 2 y nodo 3, donde el nodo 1 es la local o la red local o el nodo local. El nodo 2 es el router y el nodo 3 es el nodo remoto. Entonces, entre el nodo local y el nodo router vamos a tener una conexión CSMA y entre el nodo router y el nodo remote
o remoto, vamos a tener una conexión punto a punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Transmitir los datos desde el nodo local hacia el router y a través de un Port Address Translation hacer o poder llegar con los datos hasta el nodo remote. En este proceso también vamos a hacer, esto es un mensaje de eco en realidad, vamos a ir un mensaje de ida y vuelta, llegamos con el mensaje al receptor, luego el receptor transmite de que el mensaje ha sido recibido o no, mejor dicho, transmite el mismo paquete de mensaje y el mismo procedimiento. Hacemos un port address translation y recibimos nuevamente los datos. Entonces, entre esto habrá un delay también y vamos haciendo esa medida del delay en el ejemplo que vamos a ver ahora. Bien, primero lo que hacemos es creamos los tres nodos. Para crear los tres nodos vamos a definir ahora dos objetos llamados SMA nodes y PPM nodes. En el SMA node vamos a crear dos nodos y en el PP node vamos a crear un nodo. Hasta ahora ahí tenemos los tres nodos, pero a uno de estos tenemos que asignarle también la posibilidad de poder dirección o conectarse con como un nodo CSMA, porque hay el router. En el router deberíamos poder hacer una conexión CSMA y PPP. Entonces, ese nodo será el cero, ¿sí? Ese nodo será el cero, el que tenga asociadas las dos interfaces. Me refiero a estos de aquí, ¿ya? Me refiero a este. Bien, entonces luego de este procedimiento, lo que hacemos más o menos así es como se ve la red, es este N2 que está aquí en el centro, en un momento será el cero o en otro momento será el uno, ¿ok? Dependiendo, si estamos hablando de la interfaz punto a punto, o sea, me parece, a ver, si estamos hablando de la interfaz punto a punto, de esta de aquí, eso es, que sería la WAN, entonces nosotros tenemos que este es el router, el nodo cero y este es el nodo uno. Si estamos hablando de la interfaz SMA, en cambio este es el router, el nodo cero y este es el nodo uno. Eso es importante diferenciar desde un inicio. Aparte de esto, tenemos que crear e instalar las net devices para cada dispositivo, bueno, para cada nodo, mejor dicho. Entonces creamos dos net devices, SSMA devices y PPP devices. Es lo que vamos a hacer, instalar cada una de estas en los nodos que hemos comentado anteriormente. Luego instalamos el stack de protocolos IP y la configuración de las direcciones IPs, pero para esto necesitamos crear dos interfaces, dos contenedores, dos IP versión 4 interface containers con dos objetos, LAN interfaces y WAN interfaces. Entonces, para las LAN interfaces tenemos este tipo de direccionamiento IP, esta red, y para las WAN interfaces tenemos esta otra red. Seguido de esto, hacemos la configuración del enrutamiento estático, dando de alta esta función a través de este helper, ¿sí? Luego de esto definimos exactamente en qué router se va a asignar el enrutamiento estático para una WAN o para una LAN, como se muestra en esta sección. A partir de eso, hacemos luego el nateo, definimos cuál es el nateo que se va a utilizar, los puertos, los dispositivos en los cuales se va a hacer el nateo, que es aquí, en el 0, para el CSMA node. Las direcciones IPs que se van a utilizar, la 1 aquí en este caso, los puertos como comentaba, indica el nodo y luego de esto hacemos la configuración de la aplicación, que como comentaba hace un momento es un UDP Echo Client y un UDP Echo Server, ¿sí? Es un eco de UDP para el cliente y para el servidor. Se describe la dirección IP, perdón, el nodo que se va a asignar como cliente y el número de puerto. Y por acá abajo se describe igual eh, los tiempos de inicio del cliente, ¿sí? Y el tiempo de parada. El tiempo de inicio del cliente es en 2 segundos y el tiempo de parada es en 5 segundos. Y el tiempo de inicio del server que se cambia en 1 segundo y en 5 segundos termina de ejecutarse. Entonces, estos tiempos son de relevancia también porque si no están bien configurados, no voy a recibir los datos no voy a recibir los datos que provienen del cliente si es que el server está inicializado en un tiempo
más tarde de lo que empieza a transmitir el cliente, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Terminamos con la simulación ahí y luego de esto podemos mostrar estos logs, se muestran a partir de que yo corro la simulación, yo estoy mostrando, dice al tiempo 2, al segundo 2, el cliente ha enviado 100 bytes a la dirección 10.0.0.1 por el puerto 9. Dice al tiempo 2.03474 segundos, el server ha recibido los 100 bytes enviados desde el 10.0.0.2 por el puerto 49153. Ok, luego dice, al tiempo 2.03474 segundos, el server ha enviado nuevamente los 100 bytes hacia la dirección 10.0.0.2 por el puerto 49153. Y luego, al tiempo 2.07548 segundos, el cliente ha recibido los 100 bytes hacia o a la red o a la dirección IP 10.0.0.1 por el puerto 9. Entonces aquí se ve directamente esa traducción también que se está haciendo para poder recibir los datos en el dispositivo remoto, ¿no? Esto es con respecto a una leve introducción a NS3. Este día, esta próxima clase de la semana 5 también vamos a dedicarle tiempo, una hora posiblemente, un poco menos, para poder resolver alguna duda, alguna interrogante que haya con respecto a la práctica, la primera práctica que se está haciendo.